Buenas, mi nombre es Ignacio Imbeloni, vengo a hablar de por qué es importante la historia para el derecho y quiero arrancar diciendo que hablar de la historia del derecho va mucho más allá de conocer alguna fecha importante o leyes que ya no estén vigentes, sino que va mucho más allá de eso y Rabinovich nos explica que juntar la historia y el derecho en una misma disciplina implica reconstruir con pensamiento crítico una evolución del derecho a lo largo del tiempo a través del método histórico. Antiguamente se transmitía el conocimiento, se transmitía el pasado a través del boca en boca y después fue evolucionando a través de epopeyas o la escritura de textos sagrados, pero el verdadero salto hacia la historia científica se da con Heródoto, el cual se basaba de documentos históricos y de entrevistas para contrastar las distintas fuentes en un mismo horizonte temporal. Esto básicamente va arribando hacia la noción de un historiador jurídico, el cual tiene que basarse en distintas fuentes, compararlas, contrastarlas y entender cómo funcionan las normas jurídicas y cómo evolucionan a lo largo del tiempo, pero poniendo el foco en dicho momento, en dicho contexto. Porque sería un error por parte del historiador jurídico analizar o tratar de juzgar con criterios actuales los hechos pasados. Uno no puede, a la luz de los hechos actuales, juzgar la historia pasada porque justamente estos criterios actuales se dan gracias a una construcción de hechos que fueron pasando a lo largo del tiempo y que si uno no se contextualiza de ese momento, si uno se empapa mucho más de vivencias personales que de vivencias colectivas a lo largo del tiempo, no te termina dejando, uno diría, una enseñanza, pero uno no terminaría de entender el por qué se dieron esos fenómenos y por qué uno quiere repetirlos o no, o porque uno quiere construir un andamiaje legal, por ejemplo, a futuro, teniendo en cuenta o teniendo en memoria dichos fenómenos que fueron sucediendo. Y para entenderlos mejor hay que estar empapado de la vivencia colectiva, de la vivencia que tenía esas personas en ese momento. Rabinovich, también para explicar el derecho y cómo se inserta en la dinámica social, utiliza la metáfora del témpano, que es como a modo de ejemplos, es como un iceberg que en la punta, la parte visible del témpano, está compuesta por, bueno, el derecho codificado, las leyes, la jurisprudencia, pero por debajo hay una capa que no se ve, que es la que termina sosteniendo la punta del témpano, que es los trasfondos sociales, los trasfondos históricos, políticos, culturales, religiosos, y él invita a ver más allá de la punta del témpano y a entender cómo funciona y cómo fue evolucionando el derecho a través de estos trasfondos históricos, políticos, sociales y culturales, que son los que realmente le dan un sustento material a la punta del témpano. Porque, por ejemplo, si alguien va a Londres y por la mera observación social se da cuenta que la gente maneja por la izquierda, sin haber leído incluso ninguna ley de tránsito. ¿Por qué? Porque la ley de tránsito acá ejemplificaría la parte de arriba del témpano, la parte que se ve. Pero por debajo, la observación social, la observación colectiva, incluso las prácticas y las costumbres colectivas, te dan un trasfondo a dicha ley, a dicha punta del témpano, que es lo que se ve, pero lo termina sosteniendo dicha costumbre colectiva, dicha observación social, en este caso ejemplificativo. A colación del estudio de las prácticas y costumbres sociales, Nino habla de la ilegalidad estructural. La ilegalidad estructural lo toma como el incumplimiento de la norma, pero no como hecho aislado, sino como justamente un incumplimiento de la norma que se da como un patrón que se repite en la vida cotidiana y en las instituciones de aplicación. Esto básicamente es un desincentivo al cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque se premia la viveza criolla, va desde, como decimos en la vida cotidiana, va desde evadir un impuesto o va desde no cumplir con ciertas normas de tránsito hasta la misma corrupción política sin sanciones reales. Y como decía, esto desincentiva el cumplimiento de la norma. ¿Por qué? Porque lleva una dinámica de que, bueno, hay un incumplimiento de la norma a nivel social y lleva a cada individuo, a cada persona a nivel personal, a nivel particular, a no cumplir la norma. Justamente había un ejemplo en clase que estábamos abordando del rulo del Paseo del Bajo. Si dice máxima 60 y nadie cumple con la máxima 60, uno a través de la observación social, de la vivencia colectiva, que ve que todo el mundo va a 80, a 90, y además de no haber una sanción real a eso, de que capaz no pongan una multa, o aún así la pongan, pero
todo el mundo por costumbre va a más de 60, es como que termina perdiendo esa validez la norma y se termina generando esta costumbre de la transgresión a la norma. Nino también vincula la ilegalidad estructural con el desarrollo del país, o mejor dicho, con la falta de desarrollo del país, porque entiende la lógica de que si uno no cumple a nivel social y a nivel particular, obviamente, con la norma, con la regla, no hay una seguridad jurídica, por ende no hay una confianza, una previsibilidad, y tampoco es atractivo las inversiones, un país donde no se cumplan las normas. La propuesta que da Nino a este problema de la ilegalidad estructural, de la transgresión de la norma a nivel social y a nivel particular, es doble. Tiene dos propuestas por esto. Tiene la propuesta cultural e institucional. La propuesta cultural tiene que ver con, bueno, cambiar la mentalidad de la gente, cambiar esta dinámica de la transgresión de la norma, de la ilegalidad estructural, del desincentivo al cumplimiento de la norma. Y la otra, la institucional, tiene que ver con crear mecanismos eficaces de cumplimiento de la norma para que se aplique la norma de forma igualitaria a todos. Y en cierto modo también se podría entender como eliminar estas leyes que, por así decirlo, están de más porque nadie por la costumbre las cumple y terminan justamente perdiendo todo el andamiaje legal, credibilidad por algunas normas que por costumbre ya no se cumplen. La historia del derecho con todo esto nos invita a analizar a la luz del pasado nuestro presente para entender así cómo fueron evolucionando a lo largo del tiempo nuestras normas, nuestros sistemas jurídicos. Mismo también un concepto que me quedó muy grabado en clase, que tratamos, era de que mientras más cerca esté el hecho histórico a estudiar o analizar, más empapado va a estar el historiador o la persona que estudie la historia del derecho o cualquier tipo de historia. Va a estar más empapado de vivencia personal y mucho más sesgado va a estar y más difícil va a ser de llegar a la verdad, por así decirlo, ni hablar si vivió ese momento histórico, porque va a tener un montón de vivencias personales. Ahora, si está mucho más alejado este hecho histórico a analizar, va a estar mucho más empapado de una vivencia colectiva que se fue construyendo a lo largo del tiempo y que eso puede ir en algún momento construyendo una historia oficial. Bueno, básicamente eso es mi reflexión bueno, un ensayo de por qué creo que es importante la historia para el derecho y cómo se va relacionando con la dinámica social, la observación social, las vivencias colectivas de las distintas sociedades. Y bueno, espero que haya estado bien.